Buenas tardes, Mafalda, Buenas ¿cómo estás? tardes. Muy bien, Juan. ¿Tú? Muy bien. Llevas tiempo sin hablar español, ¿no? ¿O no mucho? Sí, un poquito porque acá no practicamos mucho y es siempre inglés, inglés, pero siempre que consigo, siempre que puedo, sí. Intento hablar y practicar un poco. Tuve unas clases hace rato, no hace mucho tiempo, pero de castellano. Y, y bueno, hoy Perfecto. voy a practicar un poquito contigo. Un poquito, un poquito. Sí, Bueno, para todo el mundo, Mafalda Soberal, que está aquí con nosotros, estuvo haciendo J1 un añito en Miami. Yo tuve la suerte de trabajar con ella, con este pedazo de profesional. Y además en dos hoteles, en sí. Ritz-Carlton South Beach y en W South Beach, dos hoteles icónicos de Miami. Y bueno, y le agradezco mucho que esté aquí para explicar un poco cómo es la vida de un J1 en Miami, de la decisión de dejar Portugal o dejar España, irse un año a Miami a trabajar y volver. Y, y bueno, Mafalda, lo Sí. primero que te quería preguntar es, explica un poco cómo fue la decisión, cómo lo pensaste y- y cómo fue un poco el proceso. Sí, bueno, yo ya tenía 26 años, ya estaba trabajando, ya seguía en hoteles, pero como quería hacer algo más, quería tener más experiencia, quería irme al extranjero y poder traer esa experiencia, ese conocimiento de otra realidad que aportamos allá y volvemos y podemos y podemos trabajar también mucho mejor con ese mercado americano, que es un gran mercado también en Europa. Me decidí de hacer un J1, principalmente en Miami, porque Miami es una ciudad de hotelería y turismo completamente, súper movimentada, con mucha playa, mucha fiesta. Entonces, me vi una ciudad donde podría aprovechar también mucho mi vida, al mismo tiempo que trabajar y traer una experiencia fenomenal de vuelta para cuando volviese a Portugal. Perfecto. ¿Y cómo fue la vida allí? Porque tú llegas de Portugal, llegas a Miami, no conoces a nadie, creo, ¿no? Al principio. ¿Y cómo fue el año de trabajar, de conocer gente, de ganar dinero? ¿Cómo fue un poquito el Sí. equilibrio de todo eso? Yo creo que principalmente en Miami se encuentra muchos J1s, mucha gente que está estudiando y que está trabajando con hotelería o sigue haciendo prácticas y entonces tienes una comunidad de J1s y los hoteles te soportan, te dan muchísimo apoyo, entonces nunca estás sola, no te vas a sentir perdida, te apoyan muchísimo, te ayudan a encontrar casa, habitación. Tienes otros colegas en la misma situación, por tanto no te sientes perdida ni sola, es súper fácil. Vas a encontrar un apartamento o compartir un cuarto, una habitación con algún compañero, súper fácil. Y tienes esa comunidad de J1s que se vuelven tus amigos, tus compañeros de trabajo, te fornecen este apoyo, ni que sea de introducirte a la ciudad, introducirte a Miami, a la cultura. Y yo creo que se ve muchísimo bien vivir allí, trabajar, tienes 50-50, no es una ciudad donde no vas a poder aprovechar tu vida personal también. Entonces, para mí es una gran cualidad de vida y es una experiencia que tanto profesionalmente como personalmente es fantástico, es Y, top. y- y el dinero, ¿no? Porque hay muchas personas que terminan ahora o dicen, no, prefiero hacer prácticas en el hotel. Pero, por ejemplo, yo ya trabajaba y entonces tú haces tu plata, haces tu dinero. Se ve muchísimo bien tanto en trabajar en rooms, the room department, o en F&B. F&B especialmente haces muchísima plata porque en Estados Unidos tienes las gratuities, so tip is always included. You make a lot of money
you can do a lot of, puedes hacer muchísimo con tu tiempo libre porque tienes plata, tienes calidad de vida, tienes cualidad cuando trabajas y entonces te ves súper bien porque no tienes problema con dinero. Mismo que vas allá y no tienes muchos savings, mucho dinero arrecadado, no sé decir, pero mismo que no tengas mucho dinero, vas a empezar a trabajar y ya estás haciendo siempre, ya. Claro. Empiezas a trabajar y estás haciendo tu dinero. Porque hay Entonces, personas que pueden decir, uff, pero me tengo que gastar un dinero en el visado, en esto, y ahora voy a llegar allí. sí, No es... gastas un poquito al inicio, pero así que llegas y empiezas a trabajar, que es súper rápido, empiezas en 1 o 2 semanas para que te ambientes, pero empiezas y ya estás haciendo tu dinero. ¿Y cómo te pagan de 2 en 2 semanas? Sí. Ya tienes dinero entrando y ya tienes siempre gratuities, tips. Los americanos te dan muchas, ¿cómo se dicen en español? Por Propina. ejemplo, propina, te dan muchas propinas, entonces tienes siempre estás siempre bien. Te esfuerzas, porque en hoteles tienes que te esforzar para el cliente, obvio, y entonces estás bien. No Porque, hay por problema. ejemplo, en el Ritz-Carlton South Beach, en W South Beach, los hoteles que estuvimos juntos, tú como J1, realmente, aparte de trabajar, porque se trabaja, ¿no? Hay muchos huéspedes, son hoteles muy importantes, se aprende. No es como un hotel cualquiera de 3 estrellas, de 4 estrellas de España y Portugal, ¿no? Como las máquinas y los monstruos que son aquellos, pues, Sí. ¿cómo dirías que se aprende algo que es más difícil aprender en algunas partes de España y Portugal o cómo? Yo creo que como son Marriott, como Sí. son de un grupo internacional muy grande, con muchos estándares y que funcionan muy bien y ya están muy preparados y con estándares y con todo un ground basing. Aprendes muchísimo, aprendes la cultura de esos hoteles, aprendes los estándares, aprendes a trabajar con el mercado americano. Cualquier que sea el sector que estás trabajando, sea rooms, housekeeping o F&B, aprendes siempre muchísimo. Mismo que yo tenía algunas compañeras, amigas que trabajaban en restaurants, grandes restaurants. Sí. Estaban haciendo F&B, pero no en un hotel y a la misma aprendieron muchísimo porque es un programa enfocado para que seas manager. Por tanto, siempre también van a estar esperando La exigencia, ¿no? exigencia y te van entrenando para que cuando termines seas un gerente, un top, un manager. Aprendes muchísimo. ¿Tú notaste que la Mafalda que se fue y la que vino eran diferentes profesionalmente, o no? Sí, sí. Y mi inglés ya era muchísimo bueno. Sí. Ya tenía un buen inglés, pero ha volvido muy mejor, mucho mejor, porque practicas inmenso el inglés y con los clientes, mismo con los colegas, entonces mejora tu inglés, tu forma de tratar los huéspedes, de una cultura diferente que es mucho más gigantesca, mucho mayor en Estados Unidos, y ves una realidad que es grande y siempre vuelves diferente. Perfecto. Muy bien. Con más baggage. Entonces, ¿qué le dirías? Ya terminamos. No te quiero robar más tiempo. Tú estás en mitad de tu vida de trabajo ahora mismo. Sí. Pero ¿qué le dirías a aquellos que dicen, no sé, prefiero quedarme en el hotel que está aquí cerquita de mi casa o prefiero quedarme aquí en mi ciudad y no salir fuera? ¿Qué le dirías? ¿Tú le animarías a hacer un Yo, año? O así sí, como yo soy un gran ejemplo porque, por ejemplo, yo trabajaba para Four Seasons, que es un grande grupo internacional. Yo trabajaba con Four Seasons y yo dejé Four Seasons para hacer esta experiencia y para mí ha sido algo que no lo cambiara, nunca, porque
me volví otra persona, otro profesional. Es algo que nunca lo vas a encontrar acá, porque es tu día a día, es más del mismo. Y entonces, y cuando vas afuera y vuelves, las personas saben que tú traes otra es diferente, porque cuando tú trabajas afuera, tú tienes que tener, seguro es una persona con firmeza, con seguro, con capacidades, ¿sabes? Claro. Porque no es cualquier persona que consigue ir a trabajar para otro continente como Estados Unidos. Tienes que ser un gran profesional. Por tanto, yo creo que solamente son ventajas y fuerza. Qué bueno. ¿Y ahora qué haces, Mafalda? Ahora estoy en el grupo Pestana, Qué trabajo bueno, con ventas, soy comercial y bueno, y quiero seguir con ventas y seguimos acá. Estoy con un grupo portugués ya hace claro. 3 años, fue la primera vez, porque trabajé siempre con Marriott, Four Seasons, grupos grandes internacionales, y ahora con un grupo portugués diferente, pero muy, muy bueno también. Qué bueno. Yo tengo que decir aquí que yo me siento muy afortunado. La verdad es que tuve la suerte de trabajar contigo. Yo Y tuve la suerte de aprender contigo. no, yo tuve la suerte. Y, y, y la verdad que eres una profesional increíble. Primero en el Ritz, Carlton, South Beach, estuvimos en el front desk, trabajando muy duro. Estaba siempre súper lleno, haciendo upselling, el hotel la ocupación al 100% y ahí trabajamos bien duro. Y después en W South Beach estuvimos en Wherever, Whenever, que era un departamento que normalmente es chiquito, ¿no? En todos los hoteles, pero ahí era como tan grande, esos teléfonos no paraban y había una exigencia tan grande, ¿verdad? Y, y tú siempre, la verdad es que diste lo mejor de ti y fue genial tenerte al lado trabajando en estos hoteles. La verdad es que en el mismo año, como tú dices, ¿no? Creciste como manager, después tomaste todas las responsabilidades, tenías ya a cargo a tu gente y haciendo todo lo que hiciste, pues bueno, yo creo que Sí, no fue solo muy te ayudó a ti, pero también me ayudó a mí porque yo estaba a tu lado. Entonces, bien. tuve una suerte enorme. Creo que es una experiencia que no hay otra igual y fue muy, muy bueno y creo que todos deberían seguir sin problemas, sin miedo. Qué bueno. Pues Mafalda, no te digo más, ya te agradezco tu tiempo, muchísimas gracias y nada, y nos veremos ya en otro hotel o en otro sitio, ¿vale? Sí, sí. Gracias. Chao, chao. Chao.